estar otra vez con ustedes, aunque sea por este medio. Tiene usted 30 segundos para mandarse saludos ahí en línea, saludarse unos a otros, repórtese. Los jóvenes que han estado un poquito ausentes en las transmisiones, por favor manifiéstense, repórtense. Mientras queremos mandarle saludos a los hermanos que están en otro estado, hemos estado mirando que nos están mirando desde otra parte, en el norte, en el centro del país. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que debemos estar orando unos por otros, hermanos, para que el Señor nos guarde de toda enfermedad a las familias y supla sobre todo las necesidades en medio de esta situación, que nadie tenga necesidad de algún bien, sino que confiemos en el Dios soberano que tenemos. Además, que el Señor fortalezca, hermanos, a todos aquellos que han tenido de una u otra manera una pérdida, a algún familiar cercano o a alguien conocido. Dios esté con ustedes. Hoy vamos a continuar, hermanos, con la serie de Romanos que hemos estado mirando cada miércoles en esta tercera exposición. Espero que les sea de utilidad a cada uno de ustedes. Les mandaron por ahí una invitación en el grupo de WhatsApp, una hoja de trabajo para los hermanos que están tomando la clase de exégesis gráfica. Y de todas maneras es para que todos los que tienen deseo también de tener un método de estudio de profundidad en la palabra les sea de utilidad. Así que si usted tuvo la oportunidad de imprimirlo o si no, copiarlo en su libreta, si no, por lo menos síganos con su Biblia en este momento para que podamos estar mirando este texto bíblico. Vamos a ver Romanos capítulo 13, versículo 10 al 14, Romanos 13, versículos 10 al 14. Observe lo que dice la palabra de Dios. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Habíamos dicho que para poder estudiar el pensamiento general del autor, podemos hacerlo a través del método inductivo, partir de lo más pequeño a lo más grande. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es tratar de buscar esas unidades pequeñas de pensamiento que se denominan proposiciones u oraciones. Entonces, habíamos dicho que para poder identificar dónde empieza o dónde termina una proposición, las conjunciones, que son palabras invariables en la gramática española y en cualquier lenguaje, no cambian su manera de escribirse, nos dan la pauta. Esas conjunciones también se le denominan conectores. Hoy vamos a ver varios de ellos, no nos vamos a detener ahí, pero sí por lo menos a señalar dónde se encuentran y cómo nos ayudan a identificar esas proposiciones. En términos generales, las conjunciones pueden dividirse en subordinadas, es decir, que las dos proposiciones que están unidas tienen una dependencia, o coordinadas, que son independientes y que no se necesitan para poder entenderse. Si usted se da cuenta, en el versículo 10, vamos a mirar la hoja de trabajo que ustedes tienen ahí, nos encontramos con la primera conjunción, que es consecutiva, se llama subordinada consecutiva, que es la palabra así que. Así que vamos a señalarlo aquí, así que. Y esta conjunción consecutiva marca una acción y un hecho. El hecho se encuentra en la primera proposición y la segunda es la acción. Está hablando de lo mismo, es decir, hay una dependencia en ellas. Por lo que la proposición, aun cuando puede dividirse en dos, para cuestiones de este estudio vamos a tomar nada más esta que estoy marcando aquí. Después nos damos cuenta que el versículo 11 inicia con otra conjunción. Esta otra conjunción se denomina sumativa o copulativa. Y esta conjunción relaciona esta primera proposición con las demás. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, esta proposición nos hace ver, en este versículo 11 podemos encontrar otra conjunción que es la palabra porque. Esta palabra porque es una conjunción causal, es decir, la segunda proposición nos indica la razón de la primera acción que tuvimos ahí. Vamos a ver cómo podemos dividirla. Entonces, después de esto, tenemos una primera, ya
puse mal ahí, espero que salga bien en su pantalla. Tenemos la primera proposición, después di esto, y después de porque tenemos la siguiente proposición. En el versículo siguiente nos encontramos con la proposición también causal, conjunción, perdón, pues, pero como está unida con el verbo desechemos, vamos a considerarlo así. Nos divide entonces ese versículo en dos proposiciones. La primera es la noche está avanzada y se acerca el día, y la segunda es las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Si ustedes son observadores y se dan cuenta que las conjunciones y aparecen ahí, sin embargo son sumativas. Eso quiere decir que forman parte de la primera oración, por eso no las estamos considerando de manera independiente. El siguiente versículo 13, vamos a considerar el versículo como una sola proposición. ¿Correcto? Y en el último versículo nos vamos a dar cuenta que tenemos una conjunción que se denomina adversativa. ¿Por qué? Porque esta conjunción sí no confronta la proposición anterior del versículo 13 con la proposición del versículo 14. Entonces, el último versículo, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, es otra proposición. No lo señalo aquí para no llenar mucho la pantalla que ustedes tienen ahí en casa. Ahora, si ustedes son observadores, que es lo que permite hacer el método inductivo, nos vamos a dar cuenta que existen lo que se denominan contrastes, paradojas, vinas en el pensamiento literario que ocupa el autor ahí. Lo que está intentando señalar es varios contrastes. Vamos a ver, según el carácter que tenga cada uno de ellos, vamos a denominarlos como positivo y como negativo. Del lado izquierdo, en la columna que ustedes tienen ahí, pueden ir escribiendo cada una de estas sustantivos o verbos positivos o negativos. Vamos a hacerlo de manera indistinta, no vamos a poner sustantivos primero y luego verbos, no, sino vamos a ir viéndolo conforme va desarrollando el versículo. De tal manera que lo primero que miramos aquí es que levantarnos es una proposición, un verbo positivo. Después, la palabra soñar, el verbo soñar, está en negativo. En nuestras columnas de las vinas vamos a escribir primero, lo voy a poner aquí en soñar, perdonen la letra, y después el lado positivo es levantarse. Después, conforme vamos leyendo, nos damos cuenta que hay otro contraste. El otro contraste que aparece ahí es noche. Perdón, es negativo, es una proposición negativa y la pone usted aquí abajo. Noche. Y después usted encuentra que su contraste es día, positivo. Después usted se encuentra también tinieblas, que es la vina negativa, luz es la vina positiva. Tinieblas y la otra es luz. Antes de terminar con ese versículo nos encontramos con un verbo. El verbo en el sentido negativo es desechemos. ¿Se da cuenta? Entonces usted escribe desechar en la parte de la columna negativa y después su contrario es vistámonos, que es la parte positiva. Vestirse. Después nos encontramos con un adverbio. Este adverbio que utiliza el sufijo mente a honestidad o honesto, es honestamente, es el adverbio positivo. Por implicación, cuando nosotros estamos leyendo no glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, es la parte negativa. Eso sería deshonesto. La parte positiva es honestamente. Se me estaba pasando en el versículo anterior otra vina que aparece en el versículo 12. Vamos a regresar al versículo 12. Si ustedes se dan cuenta, hay un contraste en desechemos las obras de las tinieblas. Las obras es considerado una vina negativa
y las armas de luz es la vina positiva. Escríbalo también en la columna que tiene usted. ¿Qué tenemos que desechar y qué es deshonesto hacer? Las obras de tinieblas. Por el otro lado, debemos vestirnos de las armas de luz. ¿Se da cuenta usted? En el versículo último, 14, hay también un contraste. Haz esto y no hagas esto. Lo primero que aparece es vestirse, que es la vina positiva, es el verbo positivo, vestirse de Jesucristo. Y por el contrario, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál es la razón de considerar y darse cuenta de esto? Esto nos permite tener un esquema. En el esquema que nosotros estamos mirando es que el versículo 10 está teniendo un subtema. El subtema que está desarrollando el apóstol aquí es el amor. ¿Cómo se relaciona esta palabra amor con los siguientes bloques que aparecen ahí? Si ustedes se dan cuenta, el versículo 11 hasta el versículo 12a, la noche está avanzada y se acerca el día. Todo ese pequeño bloque habla acerca de algo interesante y se denomina en este sentido con el sustantivo tiempo. Entonces, aquí hay una relación que tenemos que considerar entre amor y tiempo. Después, si ustedes se dan cuenta, a partir del 12b, desechemos pues las obras de las tinieblas hasta el versículo 13, es otra estructura que podemos encontrar en el texto. Y la palabra que nos ayuda a distinguir el asunto es honestamente. Entonces, por implicación, por la conjunción y esto, debe haber una relación entre el amor y la honestidad. ¿Está ahí conmigo? Primero hay una relación entre el amor y el tiempo, luego hay una relación entre el amor y la honestidad, y por último, en el último versículo, que es el último bloque, hay una relación entre el amor y vestirse. Si usted se da cuenta, este bosquejo nos permite tener una estructura de pensamiento del autor y nos permite ver varios asuntos. Conforme lo va reflexionando en casa y está usted estudiando, se va a dar cuenta que aquí está hablándonos de amor en el tiempo, amor en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena. También el amor tiene una relación con la honestidad y después con vestirse de Jesucristo. Si observan ustedes las conjunciones, la relación de amor con el tiempo está dada por la conjunción porque ese pequeño espacio nos va a indicar a nosotros, cuando lo analicemos, ¿por qué? Va a respondernos la pregunta, ¿por qué? Acento. Después el siguiente bloque nos va a permitir amar honestamente. La pregunta que va a responder es ¿cómo? Y el último versículo, cuando lo analicemos, vamos a poder entender por qué o para qué, tenemos que vestirnos de Cristo. Si usted se da cuenta, entonces, este bosquejo nos permite responder estas preguntas. ¿Por qué tengo que relacionar el amor con el tiempo, el amor con la honestidad? ¿Y para qué me sirve a mí el amor, vestirme de amor o vestirme de Jesucristo? Ahora póngame atención aquí. Si recuerda usted lo que miramos, el capítulo 12 está hablándonos de la voluntad perfecta y agradable de Dios. La voluntad de Dios es que podamos conocer sus misericordias. Estas misericordias son base y fundamento de nuestras acciones y nuestra manera de ser. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo puedo entonces demostrar yo o cómo hacer objetivamente que estoy entendiendo las misericordias de Dios y las estoy aplicando?
La respuesta está entonces en los versículos posteriores que el apóstol Pablo indica. Y van ustedes a ver cómo empieza a embonar la cuestión del versículo 10 que estamos mirando con Romanos 13. Si ustedes recuerdan, Romanos 12:3, si gusta verlo en su Biblia, está indicando que no debemos tener un concepto más alto del que debemos tener de nosotros mismos, sino pensar con cordura. Lo que está tratando de decir el apóstol ahí es no ser soberbios. Lo que indica esta perspectiva, si ustedes pueden entender el pensamiento del apóstol Pablo, recuerda usted y busque en su Biblia 2 de Timoteo 3:1, recuerda lo que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, observe, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Versículo 4, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. De tal manera que el apóstol está diciendo, necesitas comprender la misericordia de Dios para que no seas soberbio. Y la soberbia, así como el amor al dinero, que es la avaricia, y la vanagloria, que es el amor al éxito y la fama, la soberbia es el amor a ser considerado uno sobre las demás personas. El apóstol entonces nos está diciendo en el versículo 3, no te ames demasiado a ti mismo como para que te sientas superior a los demás y pienses que no los necesitas. Después observen el capítulo 12, versículo 9, él increíblemente ahora dice cómo es objetivamente demostrar las misericordias de Dios. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Observe usted cómo está mirando el camino, a qué camino está tomando el apóstol. Ahora, el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse unos a otros. Después el capítulo 13, que es el que nosotros estamos tomando, necesitamos tener una mente renovada y conocer las misericordias de Dios para someternos a la autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios. ¿Recuerda usted la escena de Jesús ante Pilato? Juan capítulo 19:10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, someterse a Dios es una comprensión, someterse a cualquier clase de autoridad secular, de la familia, del trabajo, de la escuela, tiene que ver con una comprensión de que Dios es quien soberanamente maneja los hilos de la historia. Después el apóstol dice que tenemos que someternos por motivos de conciencia, es decir, reconocer que Dios maneja la historia va a provocar en nosotros una especie de sometimiento por amor al gobierno soberano de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que ocurre hoy en día y desde esa época es que hoy se está minando cualquier clase de autoridad. Rechazar la autoridad impuesta por Dios en cualquier sentido, por ejemplo el de la familia, es lo que decía el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, desobedientes a los padres, y solo es el resultado de amarse a sí mismo. Si no somos capaces de someternos a cualquier clase de autoridad, no es que querramos ser independientes o más justos, en realidad es que nos estamos amando demasiado a nosotros mismos. Ahora, regresamos al capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso quiere decir que pueden haber deudas, y hay deudas de toda clase y de todo tipo que señala en el capítulo 13, desde deudas monetarias, deudas con el gobierno, etcétera, etcétera. Y no hay que deberle a nadie, pero la única deuda que es impagable y que es constante es el amarnos unos a otros. Entonces, ¿se da cuenta dónde empieza a apuntar lo que es la voluntad de Dios? Apunta a amar como consecuencia. Es importante señalar algo aquí. Es decir, nosotros amamos a Dios no solamente por lo que Él ha hecho, por las misericordias que nos ha mostrado, sino por lo que Él es.
De tal manera que cuando leemos lo que dice Juan 14:15 en sus instrucciones, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia, el cambio de conducta, amar, es consecuencia de que Él, y hemos comprendido quién es Él y lo amamos por quién es Él. De esa manera, el amor no surge en nosotros, es solo una consecuencia. Primera de Juan 4:10, observe lo que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ve usted la forma objetiva de nuestro amor por Dios que no vemos, se manifiesta de manera palpable, literal, real en nuestro amor por los otros, por nuestros semejantes que sí vemos. Somos misericordiosos con los demás porque lo amamos a Él. Entonces, esta percepción nos pone en deudores de su amor, deudores de Dios y por consecuencia deudores de los demás. Entonces, por eso el apóstol en el capítulo 1 de Romanos señala a judíos, a gentiles y a griegos: soy deudor para predicarles el evangelio. No hay manera, no hay situación que pueda pagar esa deuda de amor con Dios y por implicación con el semejante. Entonces, hermanos queridos, el amor es una deuda impagable a Dios y a los semejantes. Ahora sí, llegamos al texto que nosotros estamos tomando. ¿Por qué tenemos que amar a los semejantes como voluntad de Dios? ¿Cómo tenemos que amarlos y para qué tenemos que amarlos? Las respuestas vienen en las implicaciones que nosotros vimos en la hoja de trabajo. Y esto entonces es una conjunción sumativa. Lo que intenta decir es: tengan en cuenta esto, hagan todo esto, o de manera más urgente, hagan esto. No solo uses tu mente renovada para presentarte a Dios que no ves en sacrificio vivo y dar un culto lógico e informado por quién es Él, sino que también hazlo por esto. Debes usar tu mente renovada para amar objetivamente a los que sí puedes ver. Entonces necesitas considerar este aspecto y vea la relación entre amor con tiempo. John Piper utiliza una ilustración bastante interesante. Él dice que los cristianos no son medusas que flotan en el mar. Los cristianos son delfines que están en constante movimiento. No somos medusas que nos dejamos llevar por la corriente de pensamiento, las costumbres y los hábitos de la era en la que vivimos. Somos delfines que constantemente estamos moviéndonos de acuerdo a la voluntad de Dios. La relación que existe entre el versículo 2 del capítulo 12 y este versículo que estamos mirando, el versículo 11, tiene que ver en que el apóstol dice: no se esquematicen de acuerdo al pensamiento de este mundo. Y en la palabra mundo que ocupa ahí, en realidad la traducción es era. No se acomoden como medusas a esta era, sino más bien lo que pide él es que conozcan, disciernan, no sean ignorantes, sean capaces de entender el kairos en el que ustedes viven, en la situación, la ocasión, el tiempo, la oportunidad. Es importante entonces que no se conformen, no naden de muertitos en el mar, sino que naden como delfines. No se estanquen de acuerdo a las costumbres de este tiempo, sino ustedes estén renovando su mente cada vez que conocen a Dios. A veces nuestra agenda bastante apretada y rutinaria, el excesivo materialismo, el humanismo que hoy día la mayoría de los gobiernos y planes políticos predominan y están tratando de dar a entender, lo único que hacen es que son los orígenes de muchos males y de hombres amadores de sí mismo.
Lo que el apóstol está tratando de decir es: dense cuenta que vivimos en una era, en una época de personas que se aman demasiado a sí mismos, porque no quieren a Dios, no lo quieren conocer a Él. Desde el superhombre de Nietzsche, el hombre adulto de Kant, el hombre bueno de Rousseau, el hombre libre de Heidegger y el hombre tecnológico y melancólico de esta época posmoderna en la que vivimos, ninguno de esos tipos de hombres que han estado en estos últimos siglos ama a Dios, sino que busca amarse demasiado a sí mismo. Solo es la respuesta de estar dominados por el príncipe de este mundo, ajenos de la vida de Dios. ¿Y quién mejor que esos hombres como expresión del máximo orgullo, el egoísmo y la soberbia que es el diablo? Lo que trata de decir el apóstol es que vivimos una especie de amor frío en esta época. No se puede amar objetivamente al prójimo si no se entiende primero que vivimos en una época en donde el amor es bastante helado, bastante frío, tan tergiversado en el amor al prójimo, que observe lo que dice la Escritura en relación a los días previos al advenimiento de Jesucristo de manera literal y objetiva. Mateo 24:10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Observe que hay una implicación de traición hacia el semejante. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hay un odio desmedido entre los semejantes, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vea que hay mentira hacia los demás, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en una época de amor frío. Lo que trata de decir aquí, con traiciones, con tropiezos, con aborrecerse, con engaños, es que las personas previo al retorno de Cristo se harán mucho daño entre ellos mismos y aún estarán diciendo que se están amando unos a otros, pero es un amor de fingimiento. Entonces lo que el apóstol dice es: disciernan que viven al borde de una historia que abre la oportunidad para otra historia, pero el amor que está predominando es un amor falso, fingido, frío. El matrimonio hace un siglo era considerado como un bien colectivo, según Tim Keller en su libro El significado del matrimonio, o del sociólogo Ulrich Beck en Amor a distancia. La gente que se casaba consideraba que lo hacía para bienestar no solo suyo, sino de la esposa y de los hijos, para el futuro. Hoy día vivimos en una época en donde se considera el matrimonio como un escalón para el éxito personal, una ética individualista. De tal manera que hoy hay matrimonios por conveniencia para adquirir una nacionalidad, hay amores a distancia mediados por la red, hay inclusive madres sustitutas que alquilan su vientre por dinero sin considerar las consecuencias psicológicas que le dejará hacer esa acción. Entonces, dense cuenta, dice el apóstol, que vivimos en una época de narcisismo excesivo, de amor por uno mismo excesivo. La imagen, los logros, las metas, los sueños son lo que está predominando. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos dejará de ser evidente cada vez más para sus semejantes. El apóstol entonces dice: dense cuenta que viven en una época malvada, pero no se preocupen, se acerca el día, y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. La metáfora que empieza a usar ahora es noche y día, dormir y levantarse. Ya está amaneciendo una nueva época. Lo que el apóstol señala aquí como metáfora del sueño es que, a pesar de que la gente se autoperciba como dueña de sí misma, de su vida, de sus actividades, de su rumbo y de su futuro, en realidad son esa expresión de la canción de: a mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la desvelada. Y lo dicen en el sentido de que viven de acuerdo al placer, pero ellos cantan en realidad algo que viene a reflejar muy bien su condición espiritual. Viven de noche, viven dormidos. A pesar de que dicen que disfrutan la vida, son sonámbulos, están dormidos.
Y el apóstol utiliza también esa misma metáfora en 1 de Tesalonicenses 5:6, donde dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por eso lo que está intentando decir es que vivimos al borde de la historia de la época de los sonámbulos, de los egoístas, de los narcisistas. Pero se acerca el día de salvación mucho más de cuando creímos. Entonces el término que está utilizando aquí en soteria no es solamente de la salvación en el momento que fuimos salvos aceptando a Cristo, sino más bien en el contexto del capítulo 8 que habla de la gloriosa libertad de los hijos de Dios cuando serán transformados sus cuerpos. Está hablando y haciendo referencia entonces a la segunda venida de Cristo. Salvación entonces apunta a un tema escatológico. El retorno de Cristo es el día de salvación. Hermanos queridos, el apóstol entonces está señalando: piensen en el retorno de Cristo como un aliciente y una motivación para amar correctamente a Dios y al prójimo. Cuando tenemos plena conciencia de que Cristo vuelve pronto, nuestra manera de amar a Dios y al prójimo se modifica. El apóstol no está diciendo: tengan presente el dolor para que los haga amar correctamente. No, porque a veces la cuestión del dolor, el ser descubiertos en medio de un pecado, lo único que hace no es como el megáfono que despierta un mundo sordo que decíamos en pláticas anteriores de C.S. Lewis, sino que a veces el dolor, en vez de buscar el arrepentimiento o provocar el arrepentimiento en la persona, lo que provoca es una soberbia y es un coraje contra Dios. Observe lo que dice Apocalipsis 9:20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, hablando del periodo de la gran tribulación, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. El capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, pero el dolor no provocó en ellos un amar a los semejantes mejor ni a Dios, sino todo lo contrario. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces el dolor por la pérdida de un ser querido, por la enfermedad, por la carencia, por la pandemia, a veces no son motivantes para amar correctamente a Dios y a los semejantes. A veces es lo contrario. Tampoco es el miedo a la muerte lo que debe ser el motivante para amar a Dios y al semejante. Aunque en esta época la gente le tiene miedo a la muerte, la conciencia de esa muerte inminente que tenemos cada uno de nosotros no cambia las conductas. La mayoría de los pensamientos existencialistas, porque hay muchos existencialismos, ateo, cristiano, comparten una misma preocupación y visión acerca de la muerte y lo sinsabor que deja la vida para ellos. Heidegger consideraba al hombre como el Dasein, o el ser ahí, arrojado a la nada. Esa conciencia de que no tenemos antes ni después y que solo estamos hechos como un hombre para la muerte, un hombre en el advenir de la muerte, dicen ellos. Eso provoca una angustia, una náusea, dice Sartre. Pero el saber que estás hecho para morir, te das cuenta que eres libre para tomar decisiones y que hay muchas posibilidades. El tiempo es posibilidad, la vida es posibilidad. Todo lo que tenemos es posibilidad. La única no posibilidad es la muerte. De tal manera que aquellas personas que viven evitando, dicen los existencialistas, el pensamiento de la muerte, viven una vida no auténtica. Solo aquel hombre que es capaz de saber que vive para morir es capaz de aprovechar cada segundo. Pero estos existencialistas no creen en antes, ni en los milagros, ni en la resurrección, ni en la eternidad.
Solo hace falta leer sus biografías para ver la vida tan disoluta y tan extraña y tan malvada que vivieron, para darse cuenta que en realidad el miedo a la muerte no los hizo vivir más auténticamente amando a sus semejantes, sino amándose a sí mismo. Entonces el apóstol Pablo dice que pensar en la muerte como incentivo para ser mejor en la vida, en realidad lo único que provoca es despilfarro y excesos. Primera de Corintios 15:32 dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Se da cuenta de lo que está ocurriendo? Por eso el apóstol no dice: consideren la muerte como aliciente para amar mejor. No, porque no tenemos una ética estoica de Marco Aurelio que dicen un día a la vez, como dice la AA. Y nosotros a veces decimos: un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Pero no es lo que está diciendo la Escritura. No es un motivante mejor. Incluso Cristo dijo: no le tengan miedo a los que quitan la vida, sino ténganle miedo al que puede matar su cuerpo y también su alma, que es a Dios. El apóstol veía la muerte como un escalón más en el triunfo de Cristo. Filipenses 1:28, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por ello, el apóstol, reitero otra vez, no dice: tengan conciencia del dolor en el que viven, tengan conciencia de que están próximos a la muerte como aliciente. No. Lo que dice él es que tengan conciencia de que es inminente el retorno de Cristo. Su arrebatamiento es lo que debemos estar pensando, porque es la voluntad de Dios. No nos durmamos, no flotemos como medusas en la época en la que vivimos. Cristo viene pronto y en cualquier momento. No podemos estar inmersos en esta época dejando pasar el tiempo, sino mirando hacia el retorno de Cristo para que afecte nuestro presente. Lo esperamos a Él no de forma estática, sino amando como una deuda impagable. La iglesia neopentecostal y emergente abrazaron el existencialismo y la deconstrucción para interpretar la Escritura, y de tal manera que llegaron a la conclusión de reírse, de mofarse y de burlarse de la doctrina del retorno de Cristo premilenial y pretribulacional que nosotros tenemos. Y estos pseudo predicadores dicen que por culpa de nuestra escatología futurista hemos descuidado nuestro aquí y nuestro ahora. Y con ello quieren decir puestos en el gobierno, en la política, los negocios. Este afán nuestro, dicen ellos, burlándose, nuestro afán cobarde de huir como ratas de un barco que se está hundiendo, nos ha hecho estar pendientes del cielo, cantando más allá del sol y las calles de oro y etcétera. Y solo después de burlarse de nosotros en ese sentido, nos invitan a unirnos a la escatología politizada que ellos pregonan y su teología de la prosperidad, sanidad interior. Pero en realidad, ¿a quién quieren engañar? Es un error el leer la Escritura de esa manera, porque el apóstol está señalando no que gastemos nuestros esfuerzos solo pensando en el futuro y en el mañana, sino que ese inminente retorno de Cristo afecta nuestra conducta presente. Entonces, no sé por qué en las iglesias pentecostales dejamos de predicar que Cristo viene pronto. No sé por qué dejamos de pensar en ese día de la salvación. La pregunta está: ¿estaré manifestando el amor al prójimo correctamente porque estoy pensando que Cristo puede venir en cualquier momento? ¿Por qué entonces debemos amar como voluntad de Dios? Porque Cristo viene pronto. Después, lo que vemos en el versículo 3, andemos como de día, honestamente. Y el apóstol utiliza la palabra honestidad y lo convierte en adverbio, honestamente. Y la honestidad tiene que ver con aquella actitud que va de acuerdo con lo que somos nosotros por dentro y la imagen que proyectamos a los demás. Si la integridad tiene que ver con aquella imagen interior que tenemos con nosotros mismos, la honestidad tiene que ver con lo que aparentamos y mostramos a los demás. ¿Qué tiene que ver la honestidad con el amor? Bueno, aquí está la relación. El capítulo 10 dice: el amor no le hace mal
al prójimo. Ahí está la conexión. La honestidad tiene que ver en cómo tratamos, en cómo somos con los demás. El amor no es deshonesto con el prójimo. Entonces el apóstol procede a hacer una lista de la deshonestidad en la que podemos vivir. Esta lista no es exhaustiva, pero sí por lo menos trata de englobar todas aquellas situaciones y pecados que son características deshonestas, que hacen daño al prójimo. Pensamos que no, pero sí hacen daño al prójimo. Y la encomienda del apóstol es desechar las obras de las tinieblas. La noche es una buena metáfora para señalar que esas cosas son propensas hacia la maldad, cargadas de egoísmo y daño al prójimo. Y estas están divididas por lo menos en 3 secciones. La primera tiene que ver con el cuerpo. Y el apóstol dice glotonería y borracheras. El gobierno del cuerpo sobre nuestra voluntad. La comida y los excesos en el alcohol no son nuestros problemas como cristianos, ¿verdad? Pero a veces pensamos que las adicciones, como la adicción al internet o a las redes sociales, no tienen nada que ver con el daño al prójimo, que son solo consecuencias de daño personal de la vista, de mi tiempo, de mis cosas. Pero ¿no es acaso el versículo 3 del capítulo 12 lo que señala? No sean soberbios pensando que pueden aislarse de los demás, sino dense cuenta que se necesitan. ¿No es acaso la adicción un aislamiento también? No son, hermanos, las personas cercanas al alcohólico, al drogadicto, las personas que sufren como consecuencia de sus excesos, no es para ellos una cruz que tienen que cargar todos los días. No es la esposa que de repente tiene un marido que de repente tiene escapadas de la fe y se pone un día de juerga. No es ella la que llora, no es ella la que derrama lágrimas porque está herida. No son los hijos los que preguntan, ¿por qué papá o por qué mamá lo haces? ¿Por qué no te das cuenta que me da vergüenza a mí frente a la gente tu comportamiento excesivo? ¿Por qué no eres capaz de dejar de decir chistes? A mí me avergüenza. Y nosotros pensamos que ese dominio de las adicciones en nuestro cuerpo no le hacen daño más que a nosotros mismos. Pero ¿a poco no esta adicción es una manera de ensimismarse? Una manera de entregarse al placer que nos hace olvidar a los demás. Algunos dicen, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de comer, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar el internet, por más que lo intento, no puedo. Y el apóstol dice, no vivas atado a tu cuerpo. Acuérdate que eres administrador y darás cuenta de ello. No solo te haces daño a ti, le haces daño también a tus semejantes, cuando no eres capaz de dominar tus impulsos. Después el apóstol señala la sexualidad y dice que la lujuria y la lascivia hacen daños. Esta noche y el dormir como metáforas que representan la inmoralidad de la era presente. Nos creímos como personas independientes, dueños del eros, del enamoramiento, y endiosamos a Venus y pervertimos el amor. En este sentido, el pretexto del amor por el amor, e incluso dentro de la iglesia se justifica ya o se quiere justificar esta clase perversa de amor, y todo porque Dios es amor y no hay juicio en Dios según ellos. No hay nada más equivocado que eso. Pero ¿acaso no nos damos cuenta que amar fuera de los parámetros de Dios no solo te hace daño a ti, sino que también le hace daño a la otra persona que consideras objeto de tu amor? A veces una mujer lesbiana dice que le hace bien a su pareja porque la ama y siente que le hace mejor bien que lo que los hombres le pudieron hacer ahí. Yo la amo mejor de lo que la han amado los hombres, que solo la han herido. Y con eso calma su mente y se autojustifica. Anestesia su vergüenza con una dosis de egoísmo, porque cuando la gente confronta esta clase de situaciones, dice, es mi vida, no me importa lo que piensen mis padres, mis hermanos, y aún así cree que el amor es de su propiedad y que no le está haciendo daño a los demás, sino solo a ella misma. Llegan al grado de pensar que la culpa la tiene Dios. Dios me hizo así.
Pero es regresar al primer punto, lo dominan o la dominan las pasiones. Pero por amor a Dios, ¿cómo nos atrevemos a desligar el amor con la fuente de su existencia y convertirlo en una perversión? Si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra de Dios dice que ni los fornicarios, ni los afeminados, ni las lesbianas entrarán en el reino de Dios. Tu actitud solo demuestra que no amas a Dios, y que supuestamente amas a la otra persona, pero en realidad solo te amas a ti mismo y a tus propios deseos, tu propia lujuria. El otro bloque que el apóstol señala es contiendas y envidias. A veces creemos que el aislamiento social minimiza los pleitos y las divisiones entre cristianos. Pero ¿qué va? En realidad tenemos tantos desacuerdos, envidias, pleitos, y todas virtuales. Ni existía el internet y existían ya pleitos virtuales a distancia, ¿verdad? Los cristianos podemos entonces vivir atados a la noche, con la pijama puesta todavía del sonambulismo de esta era, odiando y siendo odiados. Santiago dice que eso se denomina amistad con el mundo. Vea lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros cuerpos? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tenéis lo que desean porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es vivir de noche ignorando que el Señor regresa pronto. El imperativo del apóstol en esta área es cómo tengo que amar al semejante, despojándote. Este despojarse de las obras del mal no es un examen único, no es una batalla que se gana para obtener una medalla que luego se presume, no es algo que se recibe después de una ministración, después de un sermón, no. Este despojarse, por la metáfora que ocupa, es despojarse de la ropa como cuando uno despierta y tiene que quitarse la pijama y vestirse de otra ropa. Por eso dice, despójense de las obras del mal y vístanse de las obras de las armas de justicia, de la luz. Entonces, esta actitud debe ser un hábito diario, despojarse, y vamos a verlo más adelante. Si nuestro cuerpo controla nuestros sentidos en la gula, adicción al café, a las pastillas, ¿por qué no a las drogas? A veces penosamente he conocido cristianos que son adictos y aún así piensan que son cristianos. Por el otro lado también existe una adicción a la lujuria y a la lascivia. Pero mirar a la persona desde esa perspectiva, dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13, es considerarlo un objeto. Observen lo que dice el capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. El amor no hace daño al prójimo. Entonces, por el otro lado, el odio, la rencilla, pueden controlar nuestra forma de amar. Quizás por un enojo o un agravio en el pasado que fue motivo de conflicto, nos tenemos que despojar cada día de esa situación y de ese pensamiento, porque el amor no hace mal al prójimo. Tenemos una deuda impagable. ¿Cómo entonces podemos amar? Despojándonos de esas cosas que son deshonestas y que el apóstol señala ahí. Y por último, lo que señala ahí es vestirse de amor. ¿Qué relación tiene que ver el amor con vestirse de Jesucristo? Lo que esperamos en el primer punto es la manifestación física de la presencia de Dios. Esta presencia de Dios es algo que se experimenta día con día.
como en el versículo de la Gran Comisión: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el último escalón del creyente maduro, experimentar a Cristo todos los días. Vestirse de Cristo es experimentar entonces su presencia, y esa es su voluntad todos los días. El apóstol entonces en el versículo previo dice: vístanse de las armas de luz. Para poder entender qué es lo que está señalando él como armas de luz y vestirse, tenemos que tomar textos paralelos que él desarrolló en otras cartas a otras iglesias que tratan específicamente el mismo asunto: el retorno de Cristo y la metáfora de vivir de día o de noche. Y vea usted lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:1, y observe la lectura para que usted vea la relación que guarda. Primera de Tesalonicenses 5:1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se da cuenta? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, y aquí están las armas de luz, somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido ¿con qué? Con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Observe usted lo que está ocurriendo. Las armas de luz que él señala en Romanos son la coraza de fe. Fe es lo que tenemos por dentro, amor es lo que expresamos por fuera, y la coraza es lo que protege nuestro corazón y nuestro pecho. Pero el yelmo de la esperanza es el casco de la esperanza de la salvación. Vestirse entonces es una metáfora para decir: piensen constantemente en su mente y en su corazón en el retorno de Cristo, como una protección contra los ataques de esta era. La cota y el yelmo defienden estas partes vitales del cristiano, el corazón y la cabeza respectivamente. ¿Ya se dio cuenta hacia dónde está apuntando? Tenemos que estar pensando y vestirse de Cristo es estar pensando constantemente en la fe en Él, alimentando eso, amando objetivamente y teniendo la esperanza de que Él regresa pronto. Observe el otro contexto paralelo, Colosenses capítulo 3, versículo 9, y observe hacia dónde está apuntando este vestirse y por qué tenemos que vestirnos de amor. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Ahora vean: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se da cuenta hacia dónde está apuntando? Pensar constantemente en la salvación de Cristo y en su inminente retorno está provocando que podamos buscar la unidad. La presencia experimentada de Cristo nos viste de amor como vínculo perfecto para estar unidos unos con otros. El amor es lo que une a los santos. Pablo dice: la forma en que entendemos la voluntad de Dios es estando unidos. Nuestro comportamiento lo avala.
Si estamos peleados y desunidos y somos deshonestos, andamos de noche como esta era. Pero si nosotros somos capaces de estar de manera individual pensando en el retorno de Cristo, vamos a estar buscando constantemente la unidad entre nosotros. El contexto es muy propicio en este capítulo 13 porque el capítulo 14 de Romanos evidentemente está hablando de una desunión que existe entre los romanos. El versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y el otro que es débil come legumbres. El versículo 3, el que come no menosprecie al que no come. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas? Entonces el capítulo 14 desarrolla lo que el apóstol está diciendo en el capítulo 13. En los romanos había contiendas, había menosprecio entre unos y otros y había juicios desmedidos unos con otros. El imperativo entonces es: vístete de Cristo, porque cuando te vistes de Cristo buscas la unidad y no la separación y los pleitos. Y por el contrario, no provean. El término que ocupa ahí es no proveáis, es pronoia. Y tiene que ver con la mente, el froneo. Y no proveáis quiere decir pensar de antemano. Así que, si el capítulo 12 inicia y dice: renovaos y transformaos en su mente para poder entender la voluntad de Dios, el apóstol dice: vístanse, piensen constantemente en Cristo. Porque si ustedes no piensan en Cristo, su mente va a ser ocupada. Porque el inicio de las obras de las tinieblas y los deseos de la carne es pensar anticipadamente en ellos. Si tú no piensas en Dios, vas a proveer para los deseos de la carne. Si no somos capaces de dominar la glotonería y la borrachera, que tiene que ver con las adicciones, y estamos pensando: voy a jugar este videojuego, voy a hacer esto en internet, y nuestra mente está ocupada pensando en eso, vamos a continuar siendo adictos y no vamos a poder controlar. No proveáis, no piensen de antemano en las cosas que les causan adicción. Si hay cuestiones sexuales, el pensar anticipadamente en cosas que causan placer y son prohibidas es pensar de antemano en eso. Por el otro lado, en disensiones y envidias. El apóstol dice en el capítulo 12, versículo 8 de Romanos: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No podemos evitar desacuerdos con los demás, pero nuestra obligación es tratar de no tener desacuerdos con ellos y no deberle nada a nadie. Si en alguna ocasión lo trataron mal, siendo líder, por el liderazgo superior o por un subordinado, incluso el predicador, usted sintió que le estaba ofendiendo y lo estaba diciendo por usted, no piense anticipadamente proveyendo para el mal. No piense: la próxima vez que me quiera saludar ese predicador, voy a hacer como que no lo miro, voy a cambiar la mirada hacia otro lugar. La próxima vez que yo vea a esa persona que me hirió y me dijo algo que me ofendió, voy a decir y voy a lanzar esto que le sé de su pasado para que le duela. Eso es pensar en el mal. Es pensar anticipadamente en vengarse. No se venguen ustedes mismos, sino dejen la venganza en el Señor. Cuando usted está enojada, hermana, con su marido, no piense en su mente y diga: voy a hacer aquellas cosas que sé que le molestan. Porque eso es pensar anticipadamente en el mal. Tampoco usted, varón, piense en decir: ahora me voy a desquitar, voy a decir esto frente a toda su familia y voy a decir esto frente a toda la gente. Eso es proveer anticipadamente contra el mal. No preste tampoco su boca ni sus comentarios en el WhatsApp ni en el Facebook para provocar disensiones y envidias. Escriba con mucho cuidado. Cada vez que escriba en un grupo, piénselo 2 veces. ¿Será que estoy poniendo el acento correcto?
la coma correcta? ¿Será que estoy dándome a entender correctamente? ¿Será que no suena agresivo lo que estoy escribiendo? Piénselo 2 veces o mejor no lo escriba. Y no diga, pues así soy yo y qué. Porque eso es pensar anticipadamente. Ahora van a saber quién soy yo y escribo de manera imprudente cualquier cosa. Vestirse entonces, hermanos, es presentar nuestro cuerpo con todo y la mente para pensar en la presencia de Cristo. Vestirse de las obras del día o las armas de la luz, que son la fe, la esperanza y el amor, nos hace pensar, nos hace evitar pensar en las cosas del mal. La presencia de Cristo entonces nos lleva a la unidad. Esto es vida. A veces decimos como una expresión de satisfacción cuando hacemos algo que nos gusta, unas buenas vacaciones, un deporte extremo, disfrutar de algún deporte, de una salida a la plaza, etcétera. Esto es sentirse vivo. Pero el apóstol dice que nuestra mejor diversión y las mejores bendiciones que nosotros podamos tener en la vida son una especie de sonambulismo, porque la realidad objetiva, la verdadera vida, la verdadera alegría está a punto de venir. Ahora está más cerca la salvación de las cosas que nosotros estamos esperando con el retorno de Cristo. ¿Por qué debemos de amar, hermanos? Porque Cristo vuelve pronto. Que eso sea un aliciente para amar a nuestra familia y a la gente que servimos por amor, y hacerlo de una manera como está registrada en Lucas capítulo 12, 48, que tiene que ver con el advenimiento del Señor. En esa parábola dice así: bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Fíjense, observen la relación. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Sirvamos por el amor como una deuda con Cristo, hermanos, una deuda impagable. No se desanime en su ministerio si usted está pensando tirar la toalla, sino que piense que no puede pagarle a Dios su amor y su misericordia, pero sobre todo piense que Cristo puede venir y que lo encuentre trabajando y haciendo y conociendo su voluntad, que es esperarlo de esta manera. ¿Cómo debemos amar, hermanos? Debemos amar honestamente, despojándonos. Primero, ser santos en toda nuestra manera de vivir por temor a su retorno. Los días son malos. Si alguien está luchando con algún pecado de la sexualidad, la homosexualidad, basta escuchar la palabra de Dios para poder transformar nuestras actitudes. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No es el temor a la muerte, no es el temor al dolor lo que debe cambiar nuestra actitud hacia el pecado, sino el temor a encontrarse cara a cara con el Señor, que es inevitable, lo que nos motive a nosotros a despojarnos de esas obras de las tinieblas y vestirnos todos los días con su presencia, que no es dañina. El salmista decía en el capítulo 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y vean el término que ocupa, gustad. No sé por qué nos cuesta tanto. Y de manera personal me arrepiento y me aborrezco porque soy capaz de cambiar su presencia por cualquier chambonada o cualquier torpeza de la vida y no disfrutar su presencia, porque se me olvida que su presencia no es acumulable.
Es decir, ya oré ayer, ya leí ayer, ya me convertí, ya sé todo. No, es como decir, ya me bañé ayer o la semana pasada. No, el despojarse y vestirse es todos los días. Él prometió estar con nosotros. Vestirme de su presencia es vestirme de honestidad. El amor no hace mal al prójimo, es un vestido que se pone diario. La fe interna, el amor externo y la esperanza en su retorno, hermanos, nos hace vivir unidos. Vístase de unidad, busque el vínculo perfecto. ¿Por qué entonces o para qué debemos amar? Para que no proveamos para el mal. Esta mente renovada, hermanos, no puede ocuparse en las cosas de la carne, en la anticipación del pecado, porque entretiene la voluntad de Dios. No gaste sus energías en los videojuegos en esta época. Vístete de la mente de Cristo. Protege tu mente y tu corazón. El yelmo y la coraza protegen tus pensamientos de este mundo y de seguir esta corriente. Sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Busquen la unidad. El amor no le hace daño al prójimo. ¿Se da cuenta de las implicaciones que tiene ahora mostrar las misericordias de Dios? Se manifiestan objetivamente en el prójimo. Y su próximo, dijera el doctor Castelo, es su esposa, sus hijos, sus seres queridos. Pero también, en este sentido, su próximo son la gente de la iglesia, sus hermanos en Cristo, las personas que no conocen a Dios. Ahí en casa, así como está, quizás le dé pena hablar con su familia, porque qué difícil es ser ministro y qué difícil es ser cristiano con la familia, ¿verdad? Porque ellos nos conocen y qué difícil es no parecer hipócrita junto a ellos, sino honesto. Si puede usted decirle y está cerca de ellos, perdóname por no renovar mi mente y no tener la misericordia de Dios como base de mi conducta. Perdóname por querer transformarte a mi imagen y no a la imagen de Dios. Perdóname porque no te amo como debo. Mis palabras, mis actitudes, mis gestos te hacen daño. Mis reproches te hacen daño. Perdóname. Y si usted busca la unidad, el vínculo perfecto que es Cristo con su familia, está haciendo la voluntad de Dios. En otro sentido, si en la iglesia tiene usted alguna diferencia con alguien, este es un buen momento para mandarle un mensaje a aquella persona. Mándele un mensaje en privado, no lo vaya a hacer público. Mándale un mensaje privado, pero no empiece así. Tú me heriste, pero así te perdono. No, aquí no hay víctimas, no se haga la víctima, que no es ni usted ni yo víctimas, somos victimarios, todos somos asesinos. Entonces enviemos un mensaje. Si tenemos alguna diferencia con algún líder, con alguna persona, envíele un mensaje: perdóname. No sé qué clase de demonio tenía que te hacía daño con mis actos, con mi mirada, con mis gestos, con mis palabras, con mis críticas detrás. Pero mándele un mensaje para señalarles: vamos a empezar de nuevo. Vístase de amor, que es el vínculo perfecto. Vístase de excesiva misericordia. Piense en eso. Y mientras usted manda ese mensaje con la persona de la iglesia o pide perdón a su esposa y a sus hijos, piense que Cristo viene pronto. Y ese sea el motivante: perdóname por cómo te traté hoy, o en esta semana tuvimos algún pleito que rebasó los límites de la cordura y del respeto, y pídale perdón. Perdóname porque si viene Cristo, ni tú ni yo nos vamos a ir con Él. El amor al borde de la historia, queridos hermanos, no hace daño, no le hace mal al prójimo. Así como está, vamos a inclinar nuestro rostro. Si puede tomar de la mano a la persona que tiene al lado en su casa. Señor del amor, todos decimos amarte, pero cuán lejos podemos estar de ellos, porque nos cuesta mucho trabajo amar a nuestros semejantes, a quienes vemos. Peleamos todo el tiempo, rivalizamos todo el tiempo,
aún en medio de la crisis, cuando se supone que debemos apoyarnos unos a otros. Ayúdanos a pensar en tu inminente retorno para que nos motive a amar verdaderamente. Que no sea la crisis, la carencia, ni el temor a la muerte, sino el temor de que un día nos vamos a encontrar a ti, lo que nos haga apartarnos del pecado. Si alguien que está escuchando, Señor, en este momento se está arrepintiendo de algún pecado oculto o alguna situación que ata su alma, Señor, que tu palabra llegue hasta ahí, a donde está su corazón, y que el temor de encontrarse cara a cara contigo, Señor, pueda modificar su conducta y arrepentirse de su pecado. Señor, ayúdanos a despertar, a andar despiertos en el fin de este siglo, y ayúdanos a vestirnos de ti. Ayúdanos a procurar como fuente de vida, Señor, la unidad. No podemos estar distanciados unos a otros en desacuerdo, ni en el liderazgo, ni como hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a mostrar que el amor no hace mal al prójimo. Ayúdanos, porque somos deudores tuyos. Señor, tenemos una deuda impagable contigo, y esa deuda impagable la tengo, Señor, con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestros hermanos, con la gente que no te conoce. Deudor soy a griegos y a no griegos, para predicarles el evangelio y una vida honesta en la luz. Permítenos, para la gloria de tu nombre, Señor, provocar en esta noche la unidad en tu casa y en tu pueblo. Que la gente que te conozca hoy, Señor, pueda tener una explosión hoy de unidad. Y a partir de ahora, Señor, por tu palabra, podamos estar realmente unidos y perdonarnos. Quitar esas rivalidades entre familias, entre hermanos, esos distanciamientos, esas palabras altisonantes y despectivas y menospreciativas entre nosotros como hermanos, como familia, incluso como hermanos de sangre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a amar correctamente, porque deudores somos de ti, para la gloria de tu nombre.